Hola amigos, bienvenidos a su canal León de Oro y Plata. En esta ocasión vamos a hablar de cómo guardar o almacenar nuestras monedas, ya sea de plata o bien ya sea de oro, en el lugar donde estamos, donde vivimos. Y para esto tenemos que considerar varios puntos o varios aspectos. He visto ya algunos videos de otros compañeros donde hacen algunas sugerencias y bueno, voy a retomar tal vez algunas de esas y quizá de mi punto de vista también sobre lo que yo considero que también se debe hacer. No vamos a hablar en este momento porque eso es algo que debemos ya dar de facto, que la casa o el lugar en el que estamos debe tener las medidas de seguridad al menos básicas, como obviamente una buena puerta, una buena chapa, tal vez un cancel metálico, algún tipo de candado, obviamente lo más complicado para poder entrar a la vivienda. Ya más allá, si queremos ser un poco más eh, seguros, quizá tener cámaras de seguridad, quizá tener alarmas, algún tipo de reja o de alambrado, etcétera. Todo ese tipo de cosas las vamos a dar por hecho para no meternos en esa parte en cierto momento. Esa sería pues la seguridad básica en general para toda nuestra vivienda. Y bueno, más allá de eso, pasó entonces a lo que sería cómo resguardarlas en el interior. Esto es, si todas esas medidas de seguridad, que bueno, sabemos que nada es perfecto, eh, son suficientes, hay que pensar cómo vamos a tener almacenado nuestro, digámoslo así, nuestro pequeño tesoro, ya sea en monedas de plata o de oro, dentro de nuestra casa. Y bueno, en un primer momento habría que pensar en que esto también lo dicen los compañeros metaleros y hay que tenerlo en cuenta. Eh, Poca gente debería saber nuestra afición o nuestro gusto por estar haciendo este tipo de colección, de inversión, de ahorro, etcétera. No nos vamos a meter ahorita en ese tema, pero sí debe ser poca la gente que sepa de ello, ya que mientras más gente sepa, pues es más probable que a más gente se le salga, se le escape decir que nosotros tenemos algo así en nuestra casa. Por eso es que este gusto debería ser un poquito más privado. Y es justo lo bonito de esto, ¿no? Que no hay instancias o instituciones que le den seguimiento a cuánto puedes tener en oro o en plata, etcétera. Entonces, en un primer momento, pues que sean pocas las personas que nos conozcan. De hecho, si mientras menos personas sean, pues mucho mejor. Habrá quienes, pues, por algún tipo de afán de hacer notar el aprecio que tiene o que tenemos por esto, tal vez tenga alguna vitrina, por decirlo así, o algún exhibidor en su propia casa, en su sala, en su comedor, etcétera, que quizá le guste mostrar algo de lo que tiene, algo de esta afición y tal vez alguna moneda de colección, alguna pieza única, alguna pieza llamativa. Y bueno, eso puede ser que esté bien, simplemente es mostrar de alguna forma una parte de lo que tenemos y de este gusto a la gente que en general puede entrar a nuestra casa. Sin embargo, obvio no recomendaría que toda nuestra colección estuviera a la vista, ni mucho menos 30, 40 monedas, porque eso sería demasiado llamar la atención. Entonces, tal vez tener un par de monedas, quizá tres, muy llamativas o que nos gusten demasiado, pues yo creo que puede ser válido. Incluso hasta pueden servir, más adelante hablaré de los señuelos, pues de señuelo para que si llegara a entrar algún ladrón, pues al menos con eso se dé por bien servido y se vaya solo con eso, sin entrar a más profundidad a buscar más. Eh, un siguiente mm, lugar donde podemos guardar pues son cajas, ¿no? En general cualquier caja pudiera servirnos, cualquier caja de cartón donde nos llega algún paquete o incluso he escuchado cajas de zapatos, ¿no? Y está bien, a lo mejor cuando tenemos pocas piezas, cuando no son demasiadas, pues es un espacio adecuado. Si incluso las cajas especiales que nos venden las mismas tiendas donde compramos nuestras monedas, pues quizá esas cajas también puedan sernos útiles. Pero llegará un momento en el que es
tanta la cantidad de piezas que vamos a ir teniendo o ir acumulando que esas recipientes van a ser insuficientes. Y tenemos que pensar en otro nivel de guardado, que pueden ser ya incluso las cajas fuertes o cajas de seguridad. Estas sí tendrían que ser de un tamaño suficientemente grande para soportar la cantidad de monedas que vayamos coleccionando, guardando, ahorrando, pero además pensar en un futuro. Esto es, a lo mejor en cierto momento pues yo tengo ya 50 monedas, pongámoslo así, y digo, bueno, voy a comprar una caja fuerte que no sea demasiado grande, tal vez en lo que quepan esas monedas y quizá un poco más. Pero tenemos que pensar a futuro, porque lo más seguro es que yo voy a seguir guardando y coleccionando y eventualmente esa caja fuerte me será insuficiente. Y también debemos pensar, y esto también lo aconsejan otros compañeros, que la caja fuerte debe ser tan grande y tan pesada que no sea fácil llevársela, porque bueno, de nada sirve tener una caja muy pequeñita donde guardes tu pequeño tesoro, por decirlo así, y después sea fácil tomar la caja y llevársela y abrirla con cualquier método que se pueda hacer en otro lugar. Entonces no tendría mucho sentido tener una caja fuerte pequeña. Tienen que ser grandes y evidentemente pesadas para que no sea tan fácil tomarlas y simplemente llevárselas. Entonces tengamos en cuenta esto. Que depende mucho del volumen y la cantidad de monedas que tengamos, pues va a ser el tamaño del recipiente, pero pensemos siempre a futuro y que si esto ya es una afición que tomamos o incluso una idea de inversión, pues pensemos que nuestra colección, nuestra gama de monedas va a ir creciendo conforme el tiempo. Entonces pensemos quizá en hacer la inversión ya de un momento en esa caja fuerte grande, de muy buen tamaño y muy buen peso. Quizá no para llenarla, pero probablemente para que sea más difícil que sea movida del lugar. Esto tomando en cuenta que el lugar en el que vivimos es propio o es un lugar en el que sabemos que no nos vamos a mover en mucho tiempo. Luego, con respecto al espacio físico en el que guardemos nuestras monedas, pues hay que considerar varios aspectos. Uno es la preservación del ambiente, esto es, si las vamos a tener de alguna forma expuestas, por ejemplo, si yo las tuviera en esta mesa de esta forma, dispuestas, y tengo una ventana aquí al frente, pues lo que es seguramente el aire, el sol, cualquier tipo de situación del ambiente puede ir echando a perder la moneda, aun cuando estén encapsuladas o guardadas en algún tipo de plástico que sabemos que es la mínima protección que tienen, pues seguramente se van a ir dañando. Entonces lo mejor es preservarlas del ambiente, de los elementos del ambiente, como puede ser el aire, el sol, quizá incluso si alguien se atreve a dejarlas en algún patio o algo así, pues de la lluvia, de la humedad, etcétera. Entonces preservarlas muy bien de ese tipo de elementos, como incluso la luz. El lugar en el que las guardemos tendría que ser un lugar poco accesible o accesible para muy pocas personas. Tengamos en cuenta que a nuestra casa pues entra, además de nuestra propia familia o gente cercana, pues también entran amigos y quizá amigos de esos amigos. A veces si hacemos una reunión probablemente entre gente más allá de nuestro círculo más cerrado. Y también pensemos que pues en algún momento vendrá algún técnico a hacer algún arreglo o algún fontanero, alguna persona externa a nuestra casa que viene por una sola vez a hacer algún tipo de arreglo a nuestra casa. Y si le dejamos expuesto el, el hecho de que tenemos una caja fuerte o un espacio donde guardamos cosas de mucho valor, pues estamos exponiéndonos a que eventualmente pudiera pasar cualquier situación. Obviamente no estoy acusando a ninguna persona, todas las personas partimos del hecho de que todos somos eh, honestos, pero bueno, no sabemos o no podemos saber en muchas ocasiones quienes entran a nuestra casa, ¿no? Por eso es que el lugar tiene que ser poco accesible. Esto es, el fondo de un armario, por ejemplo, de un ropero, no sé cómo decirlo, a lo mejor en otros lugares lo llaman diferente, un guardarropa, algún tipo de mueble muy grande donde guardamos a lo mejor libros, etcétera. Ese tipo de lugares que no son tan fáciles de mover, etcétera. Obviamente
tiene que estar fuera de la vista de quienes entran en nuestra casa. Se pueden buscar espacios falsos o espacios en falso, esto es algún hueco en la pared que simplemente se tape con otra parte de ladrillo o algo así, de lo que esté hecho nuestra casa, o incluso en el piso, que quede un falso piso, obviamente cubierto por un tapete, por una alfombra y después por un mueble. Esto también lo han dicho varios compañeros, que no sea una cosa como que nada más levantas un pequeño cuadrito del piso y ya te encuentras inmediatamente con el tesoro. Tiene que ser muy complicado llegar a él. Incluso los espacios en los falsos techos pues también pueden ser espacios adecuados para guardar nuestras monedas. Los dobles fondos puede ser de las repisas, de los cajones, etcétera, pueden ser buenos espacios. Incluso esto puede ser, esto te daría una idea detrás de los libros. Es un poquito complicado que un ladrón llegue buscando justamente a tu estantería de libros algo de valor, porque generalmente para alguien que se dedica a robar, generalmente es muy complicado que la lectura le llame la atención. Entonces esta puede ser una alternativa. Detrás de los libros, escucha bien esto, no adentro de los libros, porque eso también es un poco más llamativo. Otro elemento que yo te propondría es que estén alejadas de puertas y ventanas. Esto es, para que no sea tan inmediato encontrárselas si alguien entra por una ventana o entra por una puerta, que no sea algo inmediato. Entendamos que un ladrón entra con poco tiempo o con la premura más de buscar lo más rápido posible algo de valor. Y si le damos la posibilidad de encontrar algo muy rápido, pues ni siquiera nos va a dar tiempo a lo mejor de identificar a la persona, etcétera. Entonces es mejor alejado de puertas y ventanas para que no sea tan sencillo. Incluso por el mismo hecho de que cuando vayamos a ver nuestro tesoro, a guardar más, a almacenar más de nuestras monedas, no sea tan fácil que alguien que se está asomando por casualidad a tu ventana o que de algún motivo dejaste la puerta abierta, alguien que esté viendo, se entere de que tienes esto guardado, ¿no? Por eso es importante preservarlo, como te digo, a cierta distancia de puertas y ventanas. Este otro detalle, quisiera que lo consideraras. No lo he escuchado con los compañeros, pero me parece importante porque, si bien es cierto, esta afición nos ayuda a alejarnos de que haya un seguimiento de lo que tenemos. También entendamos que si, por ejemplo, hacemos pedidos a alguna tienda en particular constantemente, no sé, pongámoslo cada mes, quizá cada 6 semanas, cada 2 meses, pues quien te distribuye, quien te reparte o quien incluso acomoda los paquetes, pues puede irse dando cuenta de esta secuencia de pedidos que te están llegando del mismo lugar, empezar a lo mejor a relacionar ideas. Entonces una sugerencia puede ser quizá hacer los pedidos a otras casas diferentes de algún familiar, de algún amigo, muy de confianza, claro, para no romper con el punto que te mencionaba al principio. Entonces pensar que quizá pedirlo a la casa de tus padres, de algún hermano, de algún primo, alguien muy cercano que te entienda tu afición, que sepa de esta afición que tenemos, para que los pedidos no lleguen siempre al mismo lugar y sea como que muy efímero el momento en el que te llega a tu casa. A lo mejor uno de cada 3 pedidos pedirlo a tu casa y otros 2 a otros 2 lugares de residencia distintos, que no sean a lo mejor el tuyo, pero que quizás sea de alguien cercano a ti. En algún momento te mencioné los señuelos. Esto pues puede funcionar para que, no sé, tener una caja pequeña con algunas cuantas monedas, quizá no tan valoradas, de tal manera que si por alguna mala suerte alguien entra a nuestra casa, pues ese sea el premio que se lleve y sea muy pequeño en comparación de lo que a lo mejor se perdió por ya no seguir buscando. Entonces este tipo de elementos pues puede ser otra clave. Esto obviamente cuando ya lo que tenemos guardado es demasiado grande, pues no nos costaría mucho sacrificar quizá 10, 15 monedas por preservar una cantidad mucho mayor que esas. Entonces esta puede ser otra clave que nos puede servir, dejar un señuelo quizá no tan a la vista, pero que sí sea como ya un
un éxito para el ladrón encontrarlo y con eso retirarse, porque seguramente al encontrarlo va a decidir que ya es suficiente con eso, esperemos que así fuera, ¿verdad? Y se fuera. Otro detalle que muchos compañeros han mencionado, y ya con esto cerraría, es la de distribuir en diferentes lugares lo que tenemos. Sin embargo, sí, también coincido con los compañeros en decir, pues no voy a distribuir mis monedas en 10 lugares diferentes de mi casa, ¿no? Por ejemplo. Eso lo haría mucho más complicado hasta para uno mismo. Entonces, sí, a lo mejor buscar un par o 3 lugares a lo mucho, a lo sumo, para guardar nuestras monedas de manera que no queden expuestas todas en una sola situación, incluso a situaciones de la naturaleza, ¿no? Como puede ser un terremoto y quizás se cae una habitación, desafortunadamente, una habitación y eso hace que todas nuestras monedas queden enterradas, por ejemplo, en el mismo lugar, o quizá hay un incendio y parte de la casa se quema, a lo mejor solamente una parte de nuestras monedas quedó ahí, etcétera. Cualquier cosa de la naturaleza que pueda suceder y que no sea todo la pérdida que tengamos el total de nuestro pequeño tesoro. Y bueno, esto es lo que yo podría agregar a lo que ya otros compañeros han dicho, incluso he mencionado cosas que ellos también han dicho, traté de decirlo quizá con mi forma y espero ahí tus comentarios para que me digas, si no, las cosas que a ti se te ocurren, porque evidentemente aquí no se trata de que cada uno digamos dónde las tenemos y abramos las puertas a la tentación, sino más bien, a ti qué te parecen estas ideas, son buenas, son malas, tú sugieres alguna otra, aunque no nos digas precisamente lo que tú haces, sino más bien qué cosas se te ocurren para que todos los demás podamos preservar nuestros, digámoslo así, nuestros pequeños tesoros. Te agradezco mucho que sigas en el canal. Hemos estado un poquito distantes, pero estamos regresando con mucho ánimo para estos videos. Y recuerda seguir manteniendo tu idea de siempre comprar alguna monedita, por lo menos una, cuando a lo mejor no se pueda más, pero siempre mantenerte en la compra al menos de una monedita de oro o de plata cuando los recursos lo permitan. Sigamos aquí y espero tus comentarios. Gracias.